Buenas noches, hoy voy a hablar sobre mi experiencia universitaria, mi experiencia en la universidad, que bueno, fue un largo y doloroso, bastante doloroso camino, con muchos fracasos de por medio, fracasos posta, y nada, como que quiero contar cómo fue la experiencia para mí en toda mi carrera universitaria, y a ver así si capaz ayuda a algunas personas, a algunos chicos o chicas que estén queriendo arrancar a estudiar una carrera. Mi idea es por ahí darle un cierto enfoque a cómo abordar una carrera universitaria, porque obviamente es algo que arrancás y te lleva muchos años y nada, es muy importante sentarse, pensar y planear cómo vas a abordar esta carrera, y espero que no sea como la abordé yo. Quiero mostrar acá que, bueno, yo en todo caso lo logré. Soy licenciado en diseño y producción audiovisual. Acá está mi título. Primero, spoiler, lo logré, me recibí, etc. ¿Cuánto tiempo me llevó a mí la carrera? Básicamente desde 2015 y la terminé a finales de 2024. Entonces prácticamente 9 años, casi 10. Cuando arranqué a estudiar, yo venía de colegios públicos y encima era como medio vago, no era muy estudioso. Considero que sí era inteligente, pero la verdad que nunca fui muy aplicado, no le daba bola al colegio, cosa de la cual en la universidad obviamente me arrepentí un poco, pero nunca se me había cruzado por la cabeza por ahí pensar qué iba a estudiar o qué carrera iba a seguir. La verdad que no tenía muchas expectativas con mi vida en ese momento, cuando iba al secundario. Y yo veo que otros chicos sí, o chicos o chicas que están en sexto año, quinto, ya como que ya van pensando o proyectando en qué van a hacer. Y yo medio como que no. Hoy lo recuerdo y me llama la atención de si bien me gustaba la música y cosas así, tenía medio como una arista creativa, porque qué sé yo, era bueno para dibujar y cosas así. Y bueno, fue ese último año, en sexto año, en el año de la promo, que fue como, la verdad no sé cómo se me habrá cruzado esto de la carrera. Me parece que fue como un folleto que me dieron en algún lado, la verdad que no me acuerdo, donde decía todas las materias y demás. Y me re gustó, me gustó. La verdad que es como que es lo único que podría haber estudiado. Bueno, la carrera se llama diseño y producción audiovisual. Es básicamente cine, televisión, todo lo referido al audiovisual. Toca un poco de publicidad, marketing, no mucho, pero bueno. Entonces nada, como que me había llamado la atención desde ese lado. A mí me gustaba la música, me gustaban ver cómo se hacían videoclips, cómo se filmaban y qué sé yo. Entonces supongo que eso fue lo que más me atrajo. Ese año, de sexto año, la verdad que es como si mi persona hubiera tomado como un salto de madurez, de ser el chabón que era un desastre en el colegio y demás. Como que pasé a pensar un poco en mi futuro y proyectar. De hecho veía que todos mis compañeros como que en un momento estaban en cualquiera y yo me ponía como a leer ya un poco más, nada, como a interesarme en cosas. De hecho arranqué el cursillo de ingreso, lo arranqué en septiembre, agosto, septiembre del año que yo estaba en el secundario, en sexto año, que era el año de más joda, de más fiesta, bueno, ya saben. Ese año fue el que esos últimos meses fue el que con más responsabilidad agarré, me puse las pilas y me puse a estudiar e hice el cursillo y no sé, en diciembre ya había ingresado a la universidad, ya estaba como para entrar al siguiente año. La cosa es que como yo encaro la universidad, la verdad que ahora lo pienso y muchas herramientas no tenía. Entonces no sé qué tanta culpa mía es, pero bueno. Yo arranco la universidad con muchas pilas y que
tenía como ganas de hacerlo y yo me acuerdo que me propuse, esto es lo único que yo voy a estudiar. Si fracaso, si me va mal, no voy a seguir otra cosa porque pues la verdad que yo no sentía que no era capaz de estudiar, no sé, abogacía, arquitectura, estudiar medicina, por ejemplo. Siempre sentí que no iba a ser capaz de eso. Y bueno, de hecho, sí, creo que obviamente con esfuerzo todo se puede, pero cuando no sos una persona para ciertas áreas o ciertas disciplinas, no lo sos y listo, también hay que aceptar lo que uno no, por donde no va nuestro camino. Bueno, nada, me había propuesto eso de si yo no avanzo con esta carrera, no voy a estudiar otra cosa. La única opción que le seguía era estudiar música, porque yo era músico, pero la verdad es que nunca me gustó la carrera de composición musical. Entonces, bueno, era o le doy para adelante con esta carrera o nada. El primer año fue caótico. La verdad que me iba mal en muchas materias. En las materias teóricas me iba mal. Porque, ¿qué pasa? Yo veía que mis compañeros tenían mucha más... Tenía compañeros que iban a... La verdad que ahí noté la diferencia que hay lamentablemente entre muchos colegios públicos y privados. Porque yo veía que mis compañeros que habían ido a colegios privados, la verdad que tenían mucha más información incorporada que yo. Yo no había muchas cosas sobre historia que no sabía, sobre... Yo prácticamente no había tocado una computadora en mi vida. Me acuerdo bien que un amigo en primer año me enseñó a cómo lo que era control C y control V, o sea, copiar y pegar. Él me lo explicó porque yo no tenía idea. Entonces, para que se den una idea del nivel bajísimo que yo tenía en las cosas. Entonces me costó mucho desde lo teórico y desde lo social también. Es como que los primeros 3 días de clase, la primera semana de clases, se formaron grupitos. Fue como medio de los juegos del hambre, viste que apenas empieza el juego, todos se forman grupos con quienes le conviene. Bueno, a nadie le convenía juntarse conmigo, evidentemente, entonces, nada, medio que quedé solo. Entonces, también me costó desde lo social, digamos, porque no tenía compañeros y los compañeros que tenían eran igual o peor que yo. Entonces, tampoco había mucha... digamos que nos inspirábamos mucha confianza. Bueno, esta carrera se trata mucho también de hacer trabajos prácticos que suelen ser al principio videos como cortos, cosas en las que tenés que representar tal cosa y tenés que seguir consignas. Esos trabajos prácticos eran un desastre, o sea, los nuestros, mis trabajos prácticos, míos y de mi grupo, siempre eran muy malos y eso me frustraba mucho. Porque llevaba mucho trabajo, era renegar un montón y el resultado era muy malo. Y yo veía a los otros grupos que estaban súper organizados, súper coordinados. Cuando mirábamos, porque proyectábamos en clase los trabajos prácticos de todos, y mirábamos los trabajos de los demás y se veían hermosos, se escuchaban bien. Y los nuestros no sé por qué siempre eran tan malos, pero malos. Entonces es como que yo era de los peores, de los peorcitos. Tanto en prácticas como en lo teórico, porque en lo teórico me acuerdo que había una materia que se llamaba Perspectivas de la Comunicación. Que bueno, logré aprobarla después de unos años, básicamente, porque no podía agarrar. Yo me ponía, estudiaba para los parciales, parecía que entendía, leía los textos, todo, y cuando iba al parcial no me salían las cosas porque yo creo que tenía un problema de comprensión, pero era más que nada cómo abordaba yo la lectura, por ejemplo. Entonces,
Primero, segundo año también me iba muy mal. Además, en segundo año o primero también creo que yo a veces trabajaba de pintor en esa época, pintor de casas, no pintor artístico, ojalá. Entonces, nada, como que mi cabeza estaba muy dividida entre muchas cosas, ¿viste? Además era prácticamente todavía era adolescente, como que no... Si bien tomaba las cosas con mucha seriedad, pero no podía como darle, no sé, con total seriedad, no sé cómo explicarlo. Entonces así, la verdad que todos los primeros años, pero te estoy hablando de... Primer año fue 2015, segundo año 2016, tercero 2017. Todos esos años no iba sacando de a materias, pero de a muy pocas. Pero igual seguía. No puedo negar que seguía. Además, en ese proceso yo lo que rescato de mi persona es que iba haciendo cosas propias. A mí me gustaba la música, escribía mis propias canciones y lo que quería hacer era ir grabando mis canciones. Y lo iba haciendo, me armé en mi casa, me armé un estudio de grabación eh, donde empezaba a grabar cosas y investigaba un montón, pasaba mucho tiempo grabando o buscando el sonido que yo quería. Entonces en 2018, por ejemplo, saqué mi primer disco que fue todo grabado por mí, los instrumentos, batería, guitarra, voces, todo grabado por mí y masterizado por una persona que sabía más. Pero bueno, también esas eran cosas que me distraían, pero que a la vez yo considero que son buenas porque te van... Yo tengo muchas cosas que iba haciendo por afuera de la carrera, cosas audiovisuales, videos, clips. Entonces, bueno, de alguna u otra manera eso también ayudaba. 2018, 2019 creo que, o sea, como en tercer, cuarto año de la carrera, recién, bueno, logro como tener un grupito con unos compañeros que eran capaz más inteligentes, más estudiosos, que le ponían más pila. Entonces ahí como que empecé a remontar mucho. 2019 me acuerdo que empecé a... saqué una materia que era edición y montaje, que creo que la había recursado 3 veces a esa materia. O sea, un montón. Y la verdad que eh, hablo de eso y me deprime un poco porque cómo recursar tanto tiempo una materia. Eh, son como años perdidos, años que perdés porque esa materia era un parcial, eran 2 parciales al año. Y creo que los primeros 2 años hacía toda la materia con trabajos prácticos encima. Y cuando llegaba el primer parcial me iba mal, iba al recuperatorio y me iba mal de vuelta. Entonces ya quedaba libre de la materia, así que tenía que esperar al próximo año a arrancar de vuelta a recursarla. Y así creo que la hice 3 años. Eh, Nada, horrible porque yo me la quería sacar de encima la materia, me sentaba a estudiar todo. Obviamente que no, qué sé yo. Bueno, después más adelante aprendí a estudiar mejor, aprendí a estudiar bien, pero creo que claro, no tenía capacidades de lectocomprensión, capaz, o no encontraba mi forma de estudio. Porque por ahí yo seguía, bueno, mucha gente te dice cómo estudiar, pero no todo te sirve. No, yo creo que cada persona, y lo digo porque me pasó a mí, cada persona tiene que saber cómo tenés que estudiar.
cómo tiene que estudiar cada uno. Funciona totalmente distinto para todos. Y a mí me llevó muchos años. Entonces 2019 me empezó a ir bien. Un poco mejor. Pero aún así me bocharon en muchos finales orales. Me han bochado. Hay profesores con los cuales la pasé mal porque es una situación muy vergonzosa. Es muy humillante sentarte adelante de un profesor. Y había unos profesores bastante forros, ¿viste? Entonces, que está bien, yo estudiaba, pero iba y me sentaba delante del profesor y hubo algunas veces que no me salía nada. No me salía a decir nada. Entonces, claro, que tampoco lo juzgo, ¿viste? Porque ¿qué va a pensar? Que no estudié nada. O sea, que no leí nada. Debe decir, este chabón viene acá sin haber leído el texto, sin haber visto nada. Y claro, le debe dar bronca, pero en realidad yo estudiaba. Yo estudiaba, pero no... Como no tenía la capacidad de entender los textos, no tenía esa capacidad, entonces me costaba un montón. Pero sí, creo que no pasé un momento más humillante que el de que te bochen, que te miren así como con cara de decepción absoluta y decir que te digan, no, vení la próxima vez y te ponen un 2 en la libreta, ¿viste? Así que nada, eso era bastante horrible. 2020 viene la pandemia. Bueno, 2019 ya nos conocimos con mi novia. A finales de 2019. O sea que 2020 ya estábamos juntos. Viene la pandemia. Y bueno, de ahí yo creo que en parte gracias a las clases virtuales, pude empezar a sacar un montón de materias más. Porque bueno, vos por ahí tenías como más facilidades desde las clases virtuales, como por ejemplo capaz que te grababan la clase y vos podías retroceder algo si no entendías o no perdías todo el tiempo yendo a la universidad en colectivo y demás. Entonces, nada, como que te facilitaba muchas cosas. Así que 2020, 2021 empecé a sacar más materias, pero ya habían pasado, no sé, 6 años y a mí todavía me faltaba bastante. 2022 creo que ya arranco en un año. La última materia de la carrera es donde vos empezabas a trabajar como proyecto la tesis de tu carrera. Yo ahí arranco con unos compañeros que tenía un proyecto que era una idea mía y a mitad de año se pudre todo y se cae. Eso se cae. Así que fue esperar al próximo año. Pero no solo se cae, sino que yo me acuerdo que le hablo a otra compañera si me podía unir a su tesis y me dijo que no. Situaciones así se me daban todo el tiempo igual, como la pasaba muy mal. Ahora me río, pero 2023 creo que ya arrancamos la tesis con mi novia, que ella estudiamos juntos obviamente y bueno, arrancamos el proyecto de la tesis que lo terminamos, nos llevó 2 años hacerlo. Además eso fue un laburo también eterno, fue muchísimo, mucho trabajo porque fue un videoclip de animación de una canción mía. Entonces eso fue mucho trabajo y además en paralelo, bueno, nosotros ya empezamos a vivir juntos, ya teníamos que ir sacando otras materias, rendir finales, ya trabajábamos. Ya a esta altura, tipo 2023, 2024, yo ya estaba desesperado porque tenía 27, 28 años
y todavía estaba en la carrera, no tenía un buen trabajo. Tenía trabajo, pero como que viste cuando llegas a un punto en tu vida donde decís, yo a esta edad me imaginaba ya en otro punto, ya me imaginaba más avanzado, ya me imaginaba más estable y te ves y estás todavía con un montón de materias pendientes, trabajos prácticos, la tesis, eh, y ves que te faltan, no sé, 1 o 2 años y te empieza a desesperar porque realmente es desesperante. Pero bueno, algo que me sirvió mucho fue que nos aliamos con Vale, con mi novia, y como que hacíamos todos los trabajos juntos, estudiábamos para el parcial, nos juntábamos a estudiar. Entonces fue como ahí tuve como un acompañamiento, o sea, un acompañamiento mutuo que ambos nos ayudábamos entre sí. Eso estuvo buenísimo, eso es algo que yo no tuve los primeros años, por ejemplo, porque no tenía compañeros, no tenía gente por ahí tan fiel con la cual hacer los trabajos prácticos, estudiar y eso. Entonces eso en los últimos años, tipo 2022, 2023, me ayudó un montón. Entregamos la tesis 2024, después de mucho trabajo, porque era un videoclip de animación de casi 5 minutos, en donde la animación tenés que hacer dibujo por dibujo. Entonces es mucho trabajo, y que lo hicimos así, como todos los días animando, todos los días dibujando. Era a full, a full, a full. Me acuerdo un sábado a la noche estar nosotros sentados en las computadoras animando. Era todas las tardes. Trabajábamos y a las tardes nos poníamos a animar el videoclip. Así que fue muchísimo trabajo, pero la verdad que nos quedó re bien, nos quedó hermoso. Entregamos y con lo último llegamos para hacer la defensa de la tesis el 20 de diciembre del 2024, que yo me quería recibir ese año porque ya no quería esperar al 2025. Bueno, el día que nos recibimos fue caótico porque estábamos muy nerviosos, fue muy duro presentar la tesis, preparar eso. La verdad que fue muy doloroso todo hasta el final, pero al final, bueno, nos recibimos con un 10. Pero nada, yo pongo en balanza por ahí, dando una conclusión, cerrando, pongo en balanza de si valió o no la pena tanto sacrificio y tanto tiempo. No vamos a decir perdido, vamos a decir invertido, porque la carrera me llevó prácticamente 10 años. Y ahora yo, este año no, el 2025, nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Y yo, claro, porque acá el ambiente audiovisual es mucho más amplio. Entonces ahora yo salgo a repartir currículums donde dice que soy licenciado en diseño y producción audiovisual. ¿Y qué pasa? Nadie me contrata, nadie me llama, ni siquiera sé si lo ven. Y ves que hay mucha gente laburando en esos ambientes, capaz sin estudio. Entonces, o no sé, hay chicos de 20 años, 21, que entraron a trabajar un canal de streaming, un canal de televisión, sin haber estudiado. Entonces, entraron por algún contacto o porque, bueno, tuvieron la suerte. Que bueno, bien por ellos, pero por ahí te pones a ver todas esas cosas y te desaniman un poco. Entonces yo pongo en balanza, ¿valió o no valió la pena haber gastado prácticamente 10 años estudiando esta carrera? Y la verdad es que no sé. Yo creo que estudiar para mí también fue una meta personal siempre. Yo la verdad que vengo de una familia donde
no hay ningún profesional o no hay alguien con un título, entonces yo quería como tener mi título, ser licenciado, para nada, ser el primero en mi familia y que, que eso capaz le abra puertas o sea de inspiración para mis sobrinitos, por ejemplo, que son más chicos. O también para, no sé, hacer, viste, hay una necesidad de hacer sentir orgullosos a tus padres, a mis hermanos y demás. Yo como que tenía, era un sueño el de recibirme, el de concluir algo. Pero si me preguntás si me sirvió hoy, y no sé, porque además cosas muy prácticas que se hacen en los canales de televisión, streaming, cine, hoy, en la carrera mucho no lo veíamos, entonces tampoco, pero bueno, hace poco escuché algo que fue bastante motivador y que decía algo como la fuerza te sirve hasta los 40 50 años y después solo queda tu intelecto, tu sabiduría, tu experiencia. Entonces creo que sí, estudiar una carrera en cierto punto te amplía el panorama y te hace poder ver las cosas de otra manera, de la cual, quién sabe, no hubiera visto si no estudiaba una carrera. Entonces, a fin de cuentas, prefiero que me cueste capaz un poco más, prefiero tomar como el camino más largo y que esto sea como algo duradero, que llegue a buen puerto y que en la vida, yo creo que en la vida es una inversión a largo plazo, estudiar una carrera. Así que bueno, por ahí uno no tiene muchas oportunidades, pero capaz en algún momento van a llegar, capaz en algún momento vamos a ser recompensados o cosas buenas van a venir. Lo cierto es que también es una carrera que no es como, no sé, medicina o estudiar un profesorado, que terminás de estudiar y bueno, tenés trabajos en hospitales, en escuelas, etcétera. Acá no, acá la verdad que cada uno de los compañeros que estudiamos esta carrera, cada uno se tiene que hacer su camino propio, se la tiene que rebuscar. Y bueno, es muy difícil, es muy difícil. Yo vi muchos compañeros de la universidad muy frustrados. Gente que o que dejaba la carrera directamente porque no veía que fuera a dar frutos. Encima era una carrera muy difícil, parece que no, pero era muy difícil. Entonces vi muchos sueños rotos por ahí, lo cual, bueno, es muy triste. Eh, yo la verdad que agradezco poder haber terminado y es una de las más grandes hazañas que hice en mi vida, de lo cual, bueno, lo agradezco y nada, todo lo de la recibida y eso fue un día muy feliz y, y bueno, es algo que está acá, pero no sé, no es solo esto, es como una satisfacción interior, es tener la sensación de que algo que empezaste lo terminaste, por más que costó un montón. Pero bueno, esta fue mi experiencia en la universidad. La verdad que lo que recomiendo para chicos de 17, 18 años que están queriendo arrancar. Voy a hablar de esta carrera porque por ahí es muy distinto a, no sé, abogacía, arquitectura o lo que sea. Esta carrera es depende cómo la abordes. Agarrala con todo. Si le vas a dar el 100% de tu persona, dale para adelante. La verdad no te vas a arrepentir.
Y bueno, también si podés ir metiendo un piecito en el mundo laboral mientras vas estudiando, la verdad que te va a ayudar mucho. O ir haciendo tus propias cosas, filmar, sacar fotos, tener experiencia, cualquier experiencia laboral, la verdad te sirve un montón. Así que bueno, nada. Lo demás queda en cada uno. Muchas gracias y hasta acá llegamos. Chao.